Aunque no ha sido fácil para este gobierno de naturaleza ciudadana a lo largo de estos 2 años gestionar el plan de desarrollo, vamos adelante y con el favor de Dios, estos serán 2 años más de trabajo intenso por Santa Marta. No esperábamos que fuera fácil. Este es un gobierno ciudadano. Fue el resultado de la expresión libre y espontánea de la gente, no solamente porque anhelaban un cambio, sino porque reconocían que lo que se había hecho en la Universidad del Magdalena podría ser replicable en la ciudad. Y este gobierno ha sido consecuente con los compromisos que estableció con la ciudadanía. Número 1, la ciudadanía exigía no parcela el gobierno entre grupos de interés que se reparten el gobierno entre ellos. Eso es lo que hemos hecho. Hemos gobernado con total independencia. Mi equipo de trabajo en buena medida procede de la Universidad del Magdalena, no de grupos de interés. Segundo, cuiden los recursos públicos como si fueran suyos. Eso hemos hecho celosamente. En este gobierno los recursos públicos no se pierden, los recursos públicos se cuidan para que se puedan invertir en obras públicas. Tercero, saneé las finanzas de la ciudad. Encontré el distrito en 250.000 millones de pesos de deuda y ya a estas alturas hemos pagado 134.000 millones de pesos o hemos saneado frentes de endeudamiento que con la sola revisión encontraba usted que la deuda podía rebajarse. Y fíjense que hace pocos días reconocimos y pagamos 23.000 millones de pesos de los administrativos no docentes. Estaban esperando ese pago hace 9 años. 23.000 millones de pesos. Con transparencia. Pero también hemos estado cancelando deudas del sector salud, como por 18.000 millones de pesos. Y a su vez, liquidamos 15 entidades que estaban pendientes de ser liquidadas. Empomarta, Da Salud, Indistran, Invisan, Induval, Corpocentro, 15 que representaban un riesgo en términos de reclamación superiores a los 31.000 millones de pesos y que finalmente se liquidaron por 13.000 millones de pesos. Se recuperó el antiguo lote de la terminal de transporte que vale más de 15.000 millones de pesos y que ya se lo querían burlar a la ciudad. El Teatro Santa Marta estaba invadido y nos tocó adelantar una acción de naturaleza jurídica y administrativa y policiva para recuperárselo a la ciudad, porque ya con la invasión que había lo iban convirtiendo en centro comercial de unos particulares. Recuperar ese edificio donde va a haber, posterior a su restauración, obras de teatro y actividades culturales, le sirve a la ciudad. El mandato que recibí era para que empezara el proceso de recuperación del estadio Eduardo Santos, estadio que no estaba en manos del distrito sino del departamento, y gestionamos no con pocas dificultades que se entregara ese edificio y con todos los costos que eso significó. Hoy ya no solamente tenemos un diseño del nuevo estadio, sino gestionado 20.000 millones de pesos para la primera etapa de construcción del edificio. Yo no recibí un mandato para traer los Juegos Bolivarianos, para darle grandeza a esta ciudad, que es la más antigua de Colombia, y sin embargo nunca se había postulado a Juegos del Ciclo Olímpico, lo que le significará oportunidad a los deportistas e inversión para la ciudad en materia de infraestructura. Pues nos metimos en esa tarea casi que en solitario. Me puse la camiseta, o mejor la camisa, y trabajamos por ese proyecto. Y lo defendimos aquí y fuimos a varios países a defenderlo. Y logramos para Santa Marta un legado. Gústeles o no a algunos, Santa Marta es la sede de los Juegos Bolivarianos del 2017 y va a haber por esa vía nuevos escenarios deportivos. El solo presupuesto que hemos elaborado para ello es de más de 150 millones de dólares para poder hacer no solo un nuevo estadio, sino un estadio de atletismo, un estadio o un complejo acuático nuevo, donde tengan oportunidades nuestros hijos de aprender a nadar y a competir.
lamentable es cómo quedaron nuestros escenarios deportivos. Por eso digo que tuvimos una época de grandeza. Y miren en lo que quedó. En los años 50 se construyó esa villa deportiva y el polideportivo y demás escenarios hoy pena dan. Hemos pedido al departamento que nos lo entregue para con ellos hacer lo mismo que pretendemos hacer con el estadio. Pero además, le dijimos a los samarios en su momento en campaña que íbamos a trabajar por un plan estratégico para dejar una ruta sobre la que la ciudad, o una especie de plan de vuelo, una carta de navegación sobre la que pudiese la ciudad tener certidumbre hacia dónde va y no esté cada cambio de gobierno en la incertidumbre de qué va a pasar, porque no hay proyectos de largo plazo de ningún orden. Pues hicimos este plan, el plan Santa Marta 500 años, que es la misma propuesta que hicimos cuando estábamos en la rectoría de la Universidad Magdalena. En ese tiempo lo denominamos Santa Marta 2025. Cuando lo propuse en aquellos tiempos con estos sectores que gobernaban el departamento y bastante de vergüenza llenaron a nuestro territorio, pues simplemente hicieron todo lo posible por una decisión atropellada, instrumentalizada a través de la Contraloría Departamental y ciertos funcionarios para sacarnos de manera atropellada de esa institución. Aún así fueron más de 9 años de trabajo, cerca de 9 años y medio, y ahí quedó una universidad pública con una serie de programas que le permiten a los sectores de clase media y sectores populares estudiar en carreras que eran impensables que se cursaran aquí. Pero ese plan Santa Marta 500 años, ¿para qué va a servir? Ahora empiezan unos talleres de cierre. Espero que el liceo se vincule a esto, importante porque queremos que algunos recursos queden comprometidos para este plan en materia de educación pública, además del proyecto de la Universidad Politécnica Distrital, pero también el proyecto del plan integral de aguas. Santa Marta no tiene resuelto el problema de aguas, y nada más el problema de aguas resolverlo vale arriba de 750 mil millones de pesos. ¿De dónde se sacan esos recursos? Pues tiene que ser del presupuesto nacional. Así que, a propósito de que somos la primera ciudad fundada en Colombia, casi que nuestra especie de Juegos Olímpicos son en el 2025. Y un poco para eso hay que convocar a toda la nación a apoyar a la ciudad. Eso lo incorporamos en el plan Santa Marta 500 años. Y lo incorporamos en la ley de distritos. Eso hizo nuestro gobierno. Pero ¿saben cuánto hemos crecido en ingresos? Nosotros hemos crecido en ingresos del 38%. Eso no se ve, como no se ve lo que se paga en deuda. Pero si usted no arregla la casa, si no sanea los pasivos, ¿cómo usted puede avanzar en iniciativas de inversión? Pasamos de 76 mil millones a 96 mil 500 millones de pesos en materia de ingresos en esta vigencia. Y eso que el Consejo Distrital desafortunadamente no aprobó el estatuto tributario, que le generaban unos ingresos adicionales a Santa Marta. En nuestro gobierno seguramente pasaremos de esa especie de barrera impensable de los 100 mil millones de ingresos anuales. Es una ciudad que aumenta ingresos y resuelve sus pasivos, tiene más plata para inversión social. Este año, para que todos estén informados, hay 140 mil millones de pesos aproximadamente para inversión, sin contar con estos 3.600 del Liceo Celedón. Ahí no están. Están 50 mil millones de pesos que vamos a intervenir con ellos vías de la ciudad, entre esos la carrera quinta, reubicando los vendedores y haciéndoles un sitio digno también para ellos, sin atropellarlos. La rehabilitación del primer tramo de la ferrocarril, entre otras, y empezar a adquirir ya los predios de la 30 y ojalá de la Avenida del Río. 50 mil. Del sistema estratégico de transporte que 3 veces ha hundido el Consejo, pero hicimos una gestión y pudimos salvar esos 50 mil. Pero además de esos 50 mil, entonces tenemos 90 mil. Nada más, referencio 15 mil para unas intervenciones educativas, 18 mil. Y de recursos propios, 15 mil para intervención en parques. Hemos diseñado una red de parques. Vamos a empezar por María Eugenia y la Ciudadela, pero también el de los Trupillos y varios parques de la ciudad, que van a recibir por primera vez en años recursos de inversión para reconstruir los espacios físicos o los espacios públicos para que jueguen ahí nuestros niños y se encuentren las familias. Pero también a las concesiones las hemos sometido a una serie de planes de mejoramiento, o hemos concertado eso con ellos.
y la de amoblamiento va a aplicar unos recursos como la de aseo, que en este tiempo van más de 5.300 millones de pesos en compra de nuevos equipos para mejorar el aseo de la ciudad. Miren, en años no había un excedente de casi 10.000 millones en la ESE, que lo vamos a aplicar para intervenir los centros de salud y volverlos varios policlínicas, infraestructuras que están muy deterioradas. ESPA no generaba excedentes en años. La maquinaria de ESPA se deterioró, se perdió. Ahí ya tenemos una primera inversión. En maquinaria tuvimos un excedente de 3.000 millones y hemos adquirido unas camionetas, unos camiones y una maquinaria para mejorar obviamente la condición de accesibilidad en las vías de la ciudad. Si ustedes pasan por la Plaza de Bolívar, ahí verán 1.000 millones que compramos en motos para fortalecer la vigilancia por cuadrantes. Y en estos días estarán puestas 4 ambulancias que le hemos comprado a la ESE. Y estos recursos que hemos invertido en materia de seguridad, por supuesto, lo que buscan es crear mejores condiciones de convivencia en Santa Marta. Este gobierno fue el que trajo a la ciudad la Policía Metropolitana. Cuando los paramilitares o las bandas criminales nos desafiaron en enero de hace 2 años, es decir, cuando empecé el gobierno, lo que hicimos fue convocar al gobierno nacional y al presidente de la República, quien nos dio su abierto respaldo, y 6 meses después estaba funcionando la Policía Metropolitana, que ha significado 500 nuevos agentes y más vigilancia en la ciudad. ¿Que todos los problemas no se han resuelto en materia de seguridad? Claro que no, pero se ha avanzado sustantivamente. Hemos disminuido el 37% de homicidios en estos 2 años, pero adicionalmente hemos disminuido los indicadores de hurtos a establecimientos de comercio y a residencia. Todavía tenemos algo que ganar en materia de hurto a personas. Pero hace poco, cuando saqué la medida de prohibición del parrillero hombre, producto de un crimen atroz de una niña que se desplazaba con su padre en una moto, hace poco, cuando sacamos esta norma, estos mismos grupos pretendieron con sus panfletos intimidar la ciudad. Y nos fuimos al mercado, donde usualmente estilan intimidar para que se genere una especie de cascada en la ciudad de miedo y se cierre el comercio y el transporte. Y así, ahí fuimos a hacer presencia. Y ahora, con la fuerza pública y con la decisión que el gobierno le ha puesto de enfrentar a todas estas estructuras delincuenciales, se han desmantelado la mayoría del grupo de los Giraldo, se han desmantelado la mayoría del grupo de los Rastrojos y se le está dando el combate a este grupo de los urabeños. Este gobierno no tranza con estos sectores al margen de la ley y por eso estamos en ese proceso de garantizarle a la ciudadanía mejores niveles de tranquilidad. Pero fíjense ustedes que fue este gobierno el que se echó al hombro esta decisión que era bastante compleja y popular, prohibir el parrillero hombre. Y la prohibición del parrillero hombre, ¿qué trajo consigo? La disminución de los índices de accidentalidad en más de un 60% en motos. Y al mismo tiempo trajo la disminución de un porcentaje significativo, así sea del 10%, que es lo que hemos medido en materia de sicariato. Pero ese es un porcentaje importante. Y hoy la ciudad, la gente circula en mejores condiciones. Los que se asociaron a las asociaciones de mototaxistas que ellos mismos crearon y hoy están operando en ciertas zonas de la ciudad, ellos mismos han visto que sus condiciones son mejores, porque esta ciudad estaba llena de motos, inclusive de otras ciudades, y de personas que tenían este negocio, que era, por supuesto, un negocio que no es legal. Pero eso no es todo. Los que han ido allá, por la zona del Cisne, yendo hacia Minca, se han dado cuenta que hay una urbanización que es como una ciudad, porque aquí hay municipios en Colombia de 10.000 habitantes. Pues ahí hay 4.000 viviendas que gestiona este gobierno, gratis, que se han venido entregando y que ha habido hasta una dificultad en la que tendría una entidad pública de orden distrital que ayudar y no crear como los impedimentos para que fluyera la entrega material de la vivienda para que sea habitada. Pues construimos 4.000 viviendas donde van a vivir aproximadamente 20.000 personas desplazados
víctimas de la violencia, y esperamos también personas de la orilla del río y de la línea férrea. Eso ha hecho este gobierno. ¿Cuánto se invirtió allí? Más de 150.000 millones. ¿Cuántas personas trabajaron? Varios centenares. Pero lo más importante, los que van a vivir en esas casas. Que no es solamente un barrio con unas casas, sino un barrio con alcantarillado y acueducto. Un barrio con sus vías pavimentadas, no como las que recientemente se han hecho, que quedan en unas condiciones de equipamiento precario. Un barrio con centro de desarrollo infantil, con parques, y con una clínica, también en el marco de un convenio con la constructora que aporta unos recursos por responsabilidad empresarial y los recursos nuestros. Bueno, hemos querido simplemente ilustrar de manera puntual con algunos de los logros de nuestro gobierno. Quisiera que ustedes, en su análisis de samarios que han tenido que gozar y sufrir los distintos gobiernos a lo largo de muchas décadas, contrasten estos resultados de 2 años con las dificultades que se han tenido, y no pocas, de los que ahora con una revocatoria, otra con acciones institucionales para impedir la continuidad nuestra en el gobierno. En estos 2 años evalúen el conjunto de resultados que tiene este gobierno para ustedes. Estos 2 años que vienen, confiamos que nos permitan materializar la inauguración de este colegio, la de el Instituto Magdalena Rodrigo de Bastidas, iniciarlo de la Normal, poder avanzar con el proyecto de la Universidad Distrital, allí a la entrada de la Normal, al frente del del Buenavista. Vamos a construir la primera mega biblioteca de la ciudad, que va a ser un gran centro cultural. Ya los diseños están listos y la apropiación de recursos está, así como los diseños de la red de parques, así como los diseños de los colegios, y así como los diseños de las clínicas o los diseños del sistema estratégico. Nos ha correspondido planear, porque no se pueden ejecutar recursos sin planear, y no se puede, por supuesto, planear sin tener fuentes aseguradas. Y usted no puede tener fuentes si lo que tiene son pasivos y no resuelve esos pasivos. Pues eso ha hecho este gobierno. Es un gobierno que obviamente es de extracción social, extracción ciudadana, gobierno popular, gobierno socialdemócrata, un gobierno con un enfoque comunitario, un gobierno que se ha preocupado por alfabetizar 10.000 personas de las 20.000 o 17.500 analfabetas, un gobierno que se preocupa por ver cómo aumenta la cobertura educativa, que ya está en más de 96.000 estudiantes, un gobierno que se ha preocupado por darle subsidios a los adultos mayores, buena parte de ellos abandonados, con 3.900 adultos mayores con subsidio, ya estamos en 7.500 adultos mayores atendidos. Un gobierno que se ha preocupado por incrementar el programa de Familia en Acción, porque siendo programas nacionales, si no hay gestión local, no avanza. Ya estamos en cerca de 35.000 familias atendidas. Muchos de sus hijos estudian en el sistema público. Un gobierno que se ha preocupado por silvenizar gratuitamente y sin tráfico de influencias a las personas, para que vía el Sisbén accedan a los subsidios sociales. Un gobierno que se ha preocupado por aumentar la alimentación de los estudiantes de los colegios públicos, y por eso estamos entregando 49.000 desayunos y almuerzos en nuestros colegios públicos, con una inversión muy importante que este año pues tenemos que doblar. Bueno, ese es el gobierno que hoy está ante ustedes dando la cara. Ese es el gobierno que está ante ustedes trabajando por mejorar esta ciudad, con un déficit en materia de o con una gran deuda social, además de la deuda financiera, pero que quiere sentar las bases, no solamente para manejar con transparencia los recursos públicos, priorizando la inversión social, sino además para que Santa Marta tenga un plan de desarrollo a largo plazo, una carta de navegación, y pueda recuperar la grandeza que esta ciudad tuvo en tantas épocas de su historia, y en ese orden el liceo pueda ser entonces nuevamente una de sus grandes instituciones, la que debe ser para las próximas generaciones, porque ya la es para nosotros,
motivo de orgullo, que nos hincha el corazón hoy estar aquí con ustedes y saber que hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de volver aquí a nuestras aulas ahora para ver cómo ayudamos a nuestro colegio a emerger y a proyectarse como el gran colegio grande que ha sido a lo largo de su historia el liceo. Muchas gracias.